Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da. Yo le decía a los hermanos del Centro de Acción el miércoles anterior que las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar. La situación económica, la situación política, más este año que es un año electoral en Panamá. No podemos esperar que en este mundo las cosas vayan a mejorar. Y no es por ser negativo o pesimista, sino es entendiendo también la voluntad de Dios, entendiendo también los tiempos que la palabra de Dios nos relata y nos comparte. Pero en medio de estas cosas, hermanos, y les decía en mi centro de acción, el mundo no va a mejorar, el mundo va a empeorar, la cosa se va a poner más difícil, las situaciones van a ser más duras, pero nosotros sí podemos mejorar, pero nosotros sí podemos cambiar, pero nosotros sí podemos prepararnos. Y vamos a empezar hablando acerca de preparación personal, porque el éxito de la iglesia no radica aquí cuando estamos todos juntos. El éxito de la iglesia está cuando usted está solo en su lugar de trabajo. El éxito de la iglesia radica cuando usted se encuentra en su vecindario o en su lugar de estudios. El éxito de la iglesia se mide grupalmente siempre, pero ese éxito empieza personalmente. Cada uno de nosotros buscando a Dios, cada uno de nosotros siendo consciente de su necesidad de Cristo, de nuestra necesidad de una relación cercana al Señor Jesús. No podemos esperar que este año va a ser mejor para nosotros si vamos a seguir menospreciando al Señor Jesús. No podemos esperar que este año sea mejor para nosotros si no nos preparamos. Si vivimos cada día ahí a lo que salga, a lo que traiga el día. Esa no es una forma inteligente de vivir. Y por esa razón en nuestra iglesia y por el hecho de que queremos tener éxito en este año espiritualmente, aunque la economía esté dañada, aunque la política no se pueda confiar y todo sea un fraude, aunque todo parezca estar de mal en peor, nosotros en el Señor sí podemos mejorar, sí podemos cambiar. Y el Señor puede ayudarnos para prepararnos y hacer las cosas según su voluntad. Así que hoy vamos a estar hablando de un primer punto que se llama Somos únicos. Y puede ir en su Biblia a Efesios capítulo 4, versículo 7. Preparación personal, somos únicos. Efesios 4:7. Y más adelante vamos a leer lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Como soldados del Señor Jesucristo, una verdad que usted y yo no podemos ignorar es que estamos en batalla. Estamos en una batalla espiritual diaria. Vivimos a diario en batalla a nuestro alrededor, sea cual sea el lugar donde usted se encuentre. Y por esa razón, y porque queremos tener éxito como familias, como iglesia y a nivel personal, necesitamos de una preparación personal continua. Esta preparación personal tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Porque si usted y yo ignoramos que esta batalla existe, hacemos de cuentas que no, yo vivo mi día a día, pastor, y yo no me complico. Simplemente trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y olvídese, pastor, de eso de batalla. Si usted y yo ignoramos la batalla en la que estamos, adivine quién va a ganar. Si usted y yo ignoramos que necesitamos la ayuda de Dios y que necesitamos tener una relación cercana a nuestro Señor, adivine a quién va a beneficiar esto. Si ignoramos que existe una batalla o si nos preparamos mal, lo vamos a lamentar. Personalmente, familiarmente, y también lo lamentaremos como iglesia. Porque nuestro enemigo siempre tomará ventaja de nosotros y nos va a utilizar. Y mire esta palabra que voy a utilizar.
valga la redundancia, nos va a utilizar de manera despiadada. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo es despiadado. Nuestro enemigo no tiene misericordia. A él no le importa a nadie más que él mismo. Y si usted y yo ignoramos esta batalla y no nos preparamos bien para esta batalla, Satanás nos va a utilizar para dañar nuestras vidas, nuestra familia, dañar la iglesia, y él intentará dañar la obra de Dios, pero es imposible que esto suceda. Porque la obra de Dios nadie la puede dañar. Pero sí nos va a utilizar usted y a mí como títeres ahí para cumplir sus propósitos. Imagínese un hijo de Dios siendo usado por Satanás. ¿Cómo suena eso? ¿Suena bien? Pues cada vez que usted y yo ignoramos la batalla, cada vez que usted y yo no nos preparamos espiritualmente, lo que estamos diciendo es: Satanás, haz conmigo lo que quieras, porque eso es lo que él va a hacer. La única forma de que Satanás no nos utilice es cuando nos empeñamos en hacer la voluntad de Dios. Y ahí es cuando él viene y contraataca, porque sabe que no estamos complaciéndole. Y va a venir con más furor contra nosotros, porque queremos honrar a Dios. Ahora, ¿qué tan ocupados estamos en nuestra preparación personal espiritual? ¿Me preocupa? ¿Cómo estoy yo en mi condición espiritual? ¿Le preocupa a usted cómo se encuentra su condición espiritual? Y cuando digo preocupa, no es tanto de preocuparse, de estar pensando, uy, ¿estaré bien o mal con Dios? No, cuando digo preocupa tiene que ver con ocuparnos. ¿Está usted ocupado en su preparación espiritual? ¿Está usted ocupado en hacer la voluntad de Dios para su vida? Pues en esta mañana nos vamos a ocupar a ver la primera de 4 verdades que necesitamos entender para prepararnos personalmente, para prepararnos en esta batalla. Y lo que tenemos que saber y reconocer en esta mañana es que somos únicos. Dígalo conmigo, somos únicos. Ahora, quiero invitar aquí a hermano Freddy. ¿Puede pasar, hermano Freddy? Venga por aquí. Voy a invitar a ver, hermana María, ¿puede pasar por acá? Hermano Richard, ¿puede venir un momento? Hermana Ana, ¿usted también puede pasar por acá? Estamos hablando de que somos únicos, ¿ok? Somos únicos. Hermana María, ¿se parece a hermano Freddy? Hermana Ana, ¿se parece a hermano Richard? ¿Los ven similares a ellos acá? Y eso que estamos hablando de rasgos físicos, ninguno de ellos se parece. Cada uno de ellos tiene una identidad propia. Cada uno tiene diferencias. Ya lo digo. Eso que no podemos ver en el interior, porque si pudiéramos ver el interior, pues habría muchas más que diferencias. Cada uno de los hermanos acá son únicos, así como usted y como yo. Muchas gracias, hermanos. Era solo para dar un ejemplo. Y en medio de este hecho de que somos únicos, una de mis grandes luchas personales por mucho tiempo fue el hecho de aceptarme y reconocer que Dios no solo me quería usar, sino que Dios podía usarme. Ustedes ven aquí, la mayoría de ustedes ven aquí al pastor Ronald. Pero yo era la persona más tímida que ustedes pueden haber conocido. Y lamentablemente no tengo aquí ningún testigo, porque el único testigo así que pudiera decir que yo era así es mi madre, y no está aquí. Pero yo era la persona más tímida que existía, una persona súper introvertida. Estar aquí, pararse, hablar ante mucha gente,
y hacer la mayoría de las cosas que Dios me permite hacer hoy, era impensable dentro de ese Ronald ahí de 12, 13, 14 años, ese jovencito. No mencionaba una sola palabra, solo en mi casa, lógicamente en mi ambiente, ¿no? En mi familia. Y me costaba mucho, luchaba mucho contra mí mismo por aceptar que yo era así, por aceptar que Dios podía hacer algo más conmigo y que yo necesitaba dejar que el Señor hiciera su obra en mi vida. Luché con eso varios años. Estuve en esa lucha y fue una lucha que tenía desde niño. Porque bueno, dentro de mi personalidad tengo que aceptar que Dios me hizo también con esas características. Pero en medio de esas situaciones hubieron cosas que me lastimaron. Yo no tenía el carisma que tenían otros. Yo no tenía la habilidad de palabra que tenían otros. Yo no tenía esa habilidad para conectar con la gente como otros que se les hacía tan sencillo y tan fácil. Y yo miraba eso y eso me frustraba y me golpeaba en mi ánimo. Y fue mediante un proceso de años que el Señor fue hablándome, que el Señor fue transformándome, que el Señor me hizo entender cómo era yo. Y que Él me hizo tal y como yo era. El Ronald Murillo que ustedes conocen hoy no es el Ronald Murillo de antes. Y no tengo yo nada que atribuirme de eso. No podría yo atribuirme absolutamente nada de eso. Porque yo no he hecho nada. Todo eso lo ha hecho el Señor en mi vida. Y hoy puedo pararme aquí y hablarles a ustedes con autoridad por lo que el Señor me ha enseñado, por lo que yo mismo he vivido, porque he aprendido a conocerle a Él y he aprendido a amarle. Y hoy puedo venir aquí y con autoridad compartir esas enseñanzas que Dios ha puesto en mi corazón. Dios tenía un propósito y quería usarme y podía usarme. ¿Y sabe qué? Lo iba a hacer. A su manera lo iba a hacer. Pero déjeme decirle, hermano, esa lucha interna no ha sido fácil. No ha sido fácil porque hay cosas con las que sigo batallando. No es que ya el Señor me perfeccionó y no tengo lucha. No, hay cosas con las que sigo batallando. Pero he podido conocer en mi relación con el Señor que el hecho que Él me haya hecho tal y como yo soy, con mis defectos y también con mis virtudes, es la manera en que Él, moldeándome en su voluntad, puede utilizarme. Él solo quiere que me consagre a Él, Él solo quiere que me entregue. Y Él va a lograr sus propósitos a través de mí. Y así como comparto de mi vida, no es nada diferente lo que Dios ha hecho en usted. No es nada diferente lo que Dios quiera hacer en usted. Porque como hablamos en esta mañana, Dios nos hizo únicos con un propósito especial para cada uno. Y a veces luchamos con estas cosas. ¿Y sabe qué es lo más difícil de todo? ¿Sabe qué es lo más difícil? Cuando usted y yo nos empeñamos en luchar contra Dios. Eso es lo más difícil. ¿Sabe por qué? Porque la persona que lucha contra Dios siempre va a pegar con un muro. Siempre va a pegar con un muro de concreto. Y va a seguir pegando, y pegando, y pegando. Y van a pasar dos cosas. Una, rechaza a Dios y se aleja de Dios y se olvida de Dios. Y pobrecito de esta persona. O aprendemos de esos golpes a entender que no podemos luchar contra Dios. Y lo que tenemos que hacer es entregarnos a Él. Y es humillarnos delante de Él para que Él haga su voluntad en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, dice la palabra. O sea, somos hechos por Dios. Y dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buena obra. Para buenas obras. Él nos hizo para que usted y yo hagamos las cosas bien. Bien para Él y bien para otros. Y eso se traduce en un bienestar para nosotros mismos. Dice,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La voluntad de Dios es que usted y yo nos dedicamos a hacer su voluntad. Estas son las buenas obras que Dios ha preparado. Son las buenas obras que Él ha dispuesto. Hermanos, Dios nos ha hecho únicos, pero a su imagen. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Bueno, que nos ha hecho con mente, voluntad y emociones. Nos ha dado un cuerpo, un espíritu y nos ha dado un alma. Y esa alma se compone de estas tres cosas: mente, voluntad y emociones. Y en estos aspectos somos semejantes a Dios. Podemos razonar, podemos meditar las cosas. Tenemos la libertad para tomar una decisión y en nuestra propia voluntad hacer como nos conviene, y en nuestras emociones responder a cómo fue nuestra decisión, si fue buena o si fue mala, responder de manera positiva o responder de manera negativa. Pero a pesar de que nos hizo únicos, nos hizo a su imagen. Y algo importante que tenemos que comprender es que Dios nos hizo a cada uno y rompió el molde. Ese molde no se repite. Y aunque haya gemelos, trillizos, cuatrillizos y póngale más allá, no existe una sola persona igual a otra. No existe una persona igual a otra. Dios nos hizo y en su diseño quería que fuéramos útiles para Él. Ahora usted se puede preguntar en esta mañana y decirme: pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con que nos vamos a preparar personalmente? ¿Qué tiene que ver el hecho de que seamos únicos con esta preparación personal? Lo podemos ver de dos formas. Primero, cada uno tiene un plan específico dentro de la misión que Dios nos ha dado para complementarnos. No todos vamos a ser pastores. No todos vamos a ser maestros. No todos vamos a cantar o no todos vamos a aconsejar. No todos vamos a enseñar. Pero en esa diversidad que Dios planteó, cada uno de nosotros tiene un plan específico diseñado por Dios. Cada uno de nosotros ha sido bendecido, podemos decirlo así, por Dios, con dones únicos que podemos poner al funcionamiento de Dios, de la iglesia, de nuestros hermanos, y así nos complementamos los unos a los otros. Pero cada uno es responsable de descubrir qué es lo que Dios quiere para sí y ponerlo a trabajar. Y la otra cosa es que como cuerpo somos únicos y nos diferenciamos de otros grupos o otras iglesias por la visión que Dios nos ha dado, por la visión que Dios ha puesto en nuestras manos. Esta visión es una visión a la que debemos ser fieles. Es una visión que no debemos traicionar. Porque si Dios nos ha llamado a ser parte de Centro de Vida, no ha sido una casualidad, sino que entra dentro del diseño de Dios. Y por eso necesitamos someternos y obedecer a Dios, y someternos también y obedecer en apoyo a nuestra iglesia. Así que vamos a hablar específicamente en esta mañana de tres cosas, brevemente, que Dios nos quiere enseñar sobre esta preparación personal y el hecho de que somos únicos. Vaya conmigo a Efesios 4 y dice así la palabra del Señor. Efesios 4:7, léalo conmigo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Repito, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Empezamos hablando en esta mañana que somos únicos en generosidad. Dígalo conmigo, únicos en generosidad. La gracia es una definición, podemos decirlo así, de todas las buenas noticias que Dios quería dar a la humanidad en una sola palabra. Así podríamos definir gracia.
Todo lo bueno que Dios ha destinado para la humanidad, lo resumimos en esta sola palabra: gracia. Y la gracia nos habla de la gran generosidad de nuestro Dios. Gracia es la buena nueva. Es la oferta gratuita de salvación que Dios hace a la humanidad pecadora e indigna. Usted y yo como pecadores, usted y yo como indignos, fuimos alcanzados por esa gracia, por esa generosidad de nuestro Dios. Dios es el Dios de gracia. Porque Él es un Dios que da con generosidad. Y da sin condición. Da gratuitamente. Esta generosidad no tiene nada que ver con algo que usted y yo hagamos hecho. Alguien puede decir: no, es que yo soy bueno, por eso Dios también es bueno conmigo. Olvídese, la Biblia dice que todos somos malos. Así que Dios no fue generoso porque usted es más bueno que el otro, o porque yo soy más bueno que usted. No, Dios decidió darnos su generosidad porque nos ama, no porque lo merezcamos. Y en ese hecho de que somos únicos, tenemos que contemplar que su generosidad es inmerecida, que no puede ganarse y nunca puede merecerse. Es una generosidad que recibimos por amor. De manera personal entendemos que Dios decidió darnos de su gracia porque nos amó. Y porque tiene un plan trazado, un plan detallado para cada uno de nosotros. Dentro de ese plan nos usa para alcanzar a otros, para poder ser de bendición a muchos. Y así es como el Señor completa su plan divino. ¿No les parece increíble esto? Nos llama a nosotros como seres imperfectos, nos limpia, nos purifica y nos manda para ayudar a otros. Y nos usa a nosotros para atraer a otros hacia Él. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios nadie lo puede detener. Pero usted y yo podemos ser de obstáculo o de bendición. Podemos ser doblemente generosos al dejar que Dios nos utilice para bendecir la vida de otras personas. O podemos ser un gran obstáculo, no para Dios, sino para nosotros mismos, al no querer extender esa generosidad en la vida de otras personas. Por eso dice nuestro texto, y puede verlo, Efesios 4:7, la primera parte, dice claramente: pero a cada uno de nosotros, dice, fue dada la gracia. Hermanos, toda la humanidad, y estoy hablando de todos, no creyentes o no creyentes, toda la humanidad, a toda la humanidad Dios les ha dicho: aquí está mi gracia. Y la extiendo a través de mi Hijo Jesucristo. Yo doy de mi generosidad para todo el mundo. Pero unos decidimos aceptar y otros deciden rechazar. ¿Qué más puede hacer Dios? ¿Es justo lo que Dios ha hecho? Sí, porque Dios ha extendido su gracia para todos. Pero algunos se han humillado y han dicho: yo necesito de tu gracia, gracias Dios, voy a vivir para ti. Y hay otros que han llenado su corazón de orgullo y dicen: yo no necesito esto. Yo puedo vivir, seguir viviendo a mi manera. Yo puedo seguir tomando mis propias decisiones. Yo no necesito religión, o yo no necesito a un Dios disfrazado de religión para poder cambiar mi vida. Y es una posición equivocada, porque primero, Dios no es religión y Dios no está disfrazado de nada. Pero algunos han escuchado mal la voz del enemigo y la voz del mundo y no se han permitido reconocer su necesidad de Dios y se han atrevido a rechazar y menospreciar a nuestro Señor Jesús. Pero cada uno ha tenido la oportunidad.
Y cuando hablamos de nosotros como creyentes, cada uno de nosotros nos fue dada la gracia extendida por el Señor Jesucristo. Y dentro de la batalla que peleamos, el Señor por su gracia nos da lo necesario para estar preparados y pelear. Preparados y ser útiles para otros. Y ser útiles también para honrar a nuestro Dios. Por otro lado, hermanos, como cuerpo, como centro de vida, también somos únicos en gracia. Yo quiero ser enfático en esto. Dios ha puesto una visión en mi corazón como pastor. Y como pastor la he compartido con ustedes. Y por nuestra obediencia, Dios ha derramado su gracia sobre nosotros. Y nos ha permitido ir y que llevemos a cabo fielmente esta visión que es dada por nuestro Señor Jesús. Yo estoy seguro de que no existe otra iglesia como centro de vida aquí en Panamá. Y no lo digo a manera de jactancia. Lo digo a manera de entender lo que Dios nos ha dado. Somos una iglesia bíblica. Somos una iglesia que buscamos actuar con integridad. Somos una iglesia que buscamos actuar con credibilidad delante de Dios. Porque así el Señor lo ha pedido. Pero no somos una iglesia perfecta. Y además quiero decirle algo, esta iglesia no es para personas perfectas. Si usted se cree perfecto, no va a encontrar lugar acá. Porque no somos la iglesia perfecta y esta iglesia no fue hecha para personas perfectas. Porque el Señor Jesús dijo que Él venía por los enfermos, no por los sanos. Entonces aquí vamos un montón de personas enfermas, sanas por la gracia del Señor Jesús. Y vamos en un proceso de perfeccionamiento. Pero todavía no somos perfectos, así que no se asuste si ve algunas cosas no tan perfectas en nosotros. Porque no somos la iglesia perfecta. Centro de Vida no es una iglesia perfecta y no es una iglesia para personas perfectas. Es una iglesia para aquella persona que en su corazón quiere buscar a Dios. Y lo va a encontrar. Y esto habla solo de la gracia que Dios ha tenido para con nosotros. Pero hermanos, también necesitamos saber que nada hacemos con saber esto. De nada me sirve a mí como pastor decir, yo soy el pastor del Centro de Vida Panamá. De nada me sirve que usted diga, yo soy miembro del Centro de Vida Panamá. Porque eso no nos ayuda en nada. ¿Qué necesitamos? Que cada miembro entienda que es único. Que Dios le ha dado una generosidad única. Y que la ponga a trabajar para el servicio de Dios y de la iglesia. Eso es lo que se necesita. Porque saber o decir lo que somos y no hacemos nada, de nada sirve, de nada funciona. Tenemos que vivir de manera práctica nuestra visión. Porque el solo hecho de llamarnos centro de vida no nos va a ayudar a cumplir la misión. Tenemos que vivirla. Usted y yo tenemos que hacer un compromiso de vivir esta visión. Y cuando hablamos en centro de vida de cuaderno espiritual, cuando hablamos en centro de vida de discipulado, de centros de acción, de servir, evangelizar y discipular, estas cosas terminan siendo nada si usted y yo no las estamos haciendo. Estas cosas terminan siendo inútiles y suena muy bonito, sí, pero termina siendo inútil si usted y yo no lo recibimos como la generosidad de Dios y la compartimos con otros. Ahí es donde se ve el resultado y donde vamos a ser bendecidos personalmente y como iglesia. Puedo decir que somos parte de una iglesia única. Pero no serviría si no lo vivimos. Y sería un desperdicio de esa bendita gracia de nuestro Señor. Habiendo conocido el camino, habiendo conocido la verdad, habiendo conocido esta gracia tan grande de nuestro Señor, que nosotros no estemos haciendo lo que Él nos pide. Me pregunto en esta mañana, ¿cómo estamos usando la gracia que Dios ha dado a nuestras vidas?
¿Qué ha cambiado en nuestra vida desde que somos parte de Centro de Vida? ¿Estamos siendo de bendición o un obstáculo? Seguimos. Únicos en capacidades. Cada creyente tiene un don espiritual único que Dios distribuye a cada persona en una escala individual, de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con la capacidad propia de cada uno y de acuerdo con el designio soberano de Dios. Podemos decir que de manera personal, Dios nos ha capacitado con estos dones únicos para ser un complemento en el cuerpo, o sea, un complemento al centro de vida, a este cuerpo del que somos parte. Dentro de la batalla que libramos, debemos tener clara nuestra posición. Debemos tener claro qué es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros haga. Los dones que Dios nos puso, los puso para que los invirtiéramos en su reino. No nos quiere pensando en capacidades propias solo para llenar nuestro ego. Dios no nos quiere peleando en un lugar equivocado. Dios quiere que le conozcamos a Él y sepamos cómo usar estas capacidades únicas. Nuestro texto dice, la segunda parte del texto dice, conforme a la medida del don de Cristo. Reitero, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Si lo miramos de cerca y realmente lo valoramos, el don de Cristo es algo inalcanzable para nosotros. Usted y yo, por nuestros propios esfuerzos, era imposible que pudiéramos alcanzar el don de Cristo. Pero dice la Escritura que a Él le place a diario dárnoslo. Nos permite tener el don de Cristo. Por lo que no podemos actuar de manera orgullosa. No podemos ser egoístas. Y dice la palabra de Dios que esos dones que recibimos de Él es para ministrarlos a otros. ¿De qué me sirve a mí decir el gran predicador que soy? ¿De qué me sirve decir el gran líder que soy? El gran instructor que soy. Si no estamos edificando a las personas. Estos dones no nos pertenecen. Son capacidades que Dios nos ha dado para bendecir su cuerpo. Y deben ser puestos en funcionamiento. No para un beneficio individual, sino para un beneficio mutuo. Y es necesario hacer énfasis en esto. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque lamentablemente de vez en cuando caemos en la trampa, y algunos más que otros, de tratar de lucirnos con nuestros dones en vez de edificar con nuestros dones. No se trata de lucirnos, se trata de edificar. Y que la gracia del Señor sea usada para beneficio de muchos, no solo como un beneficio personal. Debo decirlo que esto lo vemos en el mundo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de dones espirituales, pero también Dios ha dado a las personas desde su creación capacidades físicas. Y la mayoría de las ocasiones el hombre usa sus capacidades físicas solo para hacer crecer su orgullo. Solo para pensarse o sentirse mejor que los demás. Y así como está mal dentro de la iglesia, en nuestra vida personal también está mal creer que algo que hemos recibido, que no es propio de nuestro, podamos por alguna manera sentirnos como si eso nos perteneciera. Es el Señor quien pone esta medida en nosotros. Y si es Él el que la pone, no va a funcionar, y escúcheme bien, no va a funcionar si no tenemos la comunión correcta con el Creador, si no tenemos la comunión correcta con nuestro Señor.
Usted y yo podemos tener grandes capacidades. Usted y yo podemos tener muy buenos dones, pero lejos del Señor se vuelven inútiles si no tenemos la actitud correcta, porque los estaríamos usando en contra del propósito que Dios estableció. ¿Estás utilizando tus dones para edificar o para engordar tu orgullo? ¿Para qué estás usando tus dones? Y por último, en esta mañana hablamos de únicos para glorificarle a Él. Únicos para glorificarle a Él. Todo lo que hemos recibido de Dios, nuestra autenticidad como persona, el hecho de que seamos únicos, es porque Dios tiene ese propósito específico en nuestras vidas. Eso que nos hace especiales en Él. Pero lejos de Él, como dije anteriormente, son como una luna sin sol. Nos volvemos como el lado oscuro de la luna. ¿Por qué la luna tiene un lado oscuro? Porque la luna no tiene luz propia. La luna es como un espejo. La luna proyecta la luz que recibe. Y usted y yo somos iguales para con Dios. Si hay algo estorbando entre Dios y nosotros, si hay algo estorbando entre nuestro Señor Jesús y nosotros, adivine quién se va a eclipsar, ¿Dios o nosotros? ¿El Señor Jesús o nosotros? En este caso, a veces hay eclipses lunares y hay eclipses solares, pero en este caso Dios nunca se eclipsa. El Señor Jesús nunca se eclipsa. Somos usted y yo los que perdemos si nos alejamos de Él o si hay algo que obstaculiza nuestra relación con Él. Así que lo único bueno que hay en nosotros viene de lo que recibimos de Él. Está recibiendo de Dios, hermano. Estamos dejando que en esta forma única que Dios nos hizo, ponga su bendición sobre nosotros. En esta comparación comprenderemos que sin Dios no somos nada, sin Dios no producimos, sin Dios no proyectamos, ni reflejamos nada. Si nos alejamos de Dios y su plan único para nosotros, dice el Señor Jesús, separados de mí ustedes nada pueden hacer. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 4:10 lo siguiente, y el verso 11, dice así la Escritura. Cada uno, según el don que ha recibido, dice, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Termino con esto. Dios se complace en hijos obedientes. Dios se complace en hijos que han comprendido que lo que Él ha hecho tiene como meta mejorar nuestra vida y administrarlo bien en función de ministrar a otros, en función de bendecir a otros. En otras palabras, hermano, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, no funciona esto de que alguien sobresalga más que otro. Estamos aquí trabajando para que el que sobresalga es Cristo en nuestras vidas. Y de eso se trata su iglesia. Dios se aflige y se entristece cuando no reconocemos su gracia y cuando nos encerramos en nosotros mismos y administramos mal lo que Él nos ha dado, tanto su gracia como sus dones. Y la meta es que entendamos que somos únicos como individuos, pero también como iglesia, pero para que Dios sea glorificado.
De nada sirve mi preparación personal. De nada sirve que usted se prepare personalmente y nos sintamos orgullosos de ser parte de lo que Dios está haciendo, si nadie se está beneficiando de eso. ¿Entiende lo que quiero decir? Si yo estoy creciendo espiritualmente, si Dios está bendiciendo mi vida, alguien se tiene que beneficiar de eso. Otras personas tienen que beneficiarse de eso, porque es la voluntad de Dios. Pero si Dios está bendiciendo mi vida, si a mí me está yendo bien, si el Señor está haciendo su obra en mí y nadie se beneficia, ahí equivocamos el camino. Ahí nos perdimos, hermano. Y debo decir que si no vivimos lo que hacemos, seremos como otra iglesia más, que no predica lo que cree, o que no cree lo que predica. Y eso es lamentable. Necesitamos hermanos fieles en su cuaderno espiritual este año. Necesitamos hermanos fieles discipulando, apoyando su centro de acción, enfocados en servicio. Lo vimos el miércoles, servicio es la puerta que abre todo lo que Dios quiere hacer. Hay que empezar a servir para luego poder evangelizar y por último poder invertir en esa persona para que conozca a Cristo. Pero si no hacemos el cuaderno, si no discipulamos, si no apoyamos los centros de acción y mucho menos estamos sirviendo, evangelizando y discipulando, ¿cuál es el chiste del centro de vida? ¿Qué estamos haciendo entonces? Somos únicos para honrar a Dios, para glorificar a nuestro Dios. ¿Hemos entendido de lo que Dios espera? Espero que sí, hermano. Y termino con el reto en esta mañana. Hermanos y hermanas, tenemos que reconocer lo que Dios nos ha dado, ponerlo en función de otros y buscar hacerlo cada día con mayor excelencia, haciendo buen uso de nuestra preparación personal, aprovechando este hecho de que somos únicos. Piensa en esto. Si todos tenemos un propósito y por eso estamos con vida, ¿quién puede hacer la tarea que nos corresponde hacer a cada uno? ¿Hay alguien que puede hacer lo que Dios planeó que usted hiciera? No se puede. Nadie puede hacer lo que Dios le llamó a hacer a usted. Así que Dios nos ha creado únicos para su honra y gloria, para servir a otros y bendecir la vida de otros. La pregunta es, ¿nos vamos a dejar usar por Él? Nada más piense en esto, que hay una persona que solo puede haber escuchado de Cristo a través de su persona. ¿Y qué pasa si usted y yo no lo hacemos? Esa persona se va a quedar de no tener la posibilidad de escuchar a Cristo o de Cristo. Tenemos que entenderlo de esta manera. Y amigo y amiga, de igual forma Dios te ha hecho con un diseño único y especial. Y es importante, por si no lo sabes, que empieces a descubrir todo lo que Dios ha planeado para ti. El primer paso es que sepas que Dios quiere ser tu Padre. Y eso solo es posible por medio de entregar tu corazón al Señor Jesús, ya que Él es el único camino, verdad y vida para poder llegar al Padre. Si das este paso de fe hoy, Él te mostrará muchas cosas que ha preparado para ti. Ven a Jesús. Hoy es el día. Vamos a estar en pie y vamos a orar en esta mañana.